Bienvenidos a la plataforma de Uncursodemilagros Universal, un portal de luz y un espacio de transformación interior, dirigido por el Espíritu Santo y organizado gracias al amoroso servicio de hermanas y hermanos de diferentes países que somos unos. Bienvenidos a disfrutar de este momento santo. Welcome to the Uncursodemilagros Universal platform, a portal of light and a space of inner transformation that's directed by the Holy Spirit and organized thanks to the loving service of brothers and sisters from different countries who are one. Welcome to enjoy this holy moment. Mi nombre es Madeline González, desde la ciudad de Villavicencio, en Colombia. En esta mañana seré su anfitrión. Y junto a mí me acompaña en el soporte técnico Estrella Jiménez desde Alicante, España. Estrella nos apoya en la transmisión por el canal de YouTube y con los ingresos aquí en Zoom. Gracias, mi amada Estrella. My name is Madeline Gonzalez from the city of Villavicencio, Colombia, and I will be your host. And with me is Estrella Jiménez from Alicante, Spain. She will be helping us with YouTube transmission and also allowing our guests coming into the Zoom room. Y en la traducción nos acompaña hoy Lili Palacios. Ella se encuentra en California, Estados Unidos. Será nuestro puente a esa comunicación de habla hispana. Gracias, Lili. And for the translation, we have Lily in the United States, and she will be a bridge for the communication. Thank you. Gracias, mi Lili. Y como siempre expreso mi gratitud a Dios por darme este permiso de darle siempre la bienvenida a un estudiante practicante del curso de milagros, un maestro de Dios, que hoy nos acompaña, Sudie Shipman, desde Arizona, Estados Unidos, y nos trae el tema la liberación de la. Gracias, amada Sudie, por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí y la sala es toda suya. So I'm just grateful with God that we have the honor and the pleasure to have a student and a teacher of God. And that's Sudie. Sudie, we thank you for accepting our invitation, for coming back. We love you. Sudie is in Arizona in the United States, and we welcome you again, Sudie. The microphone is all yours. Thank you, Lily. Thank you, Madeline. Thank you, Estrella. Wonderful to be here with everybody. Again, I love you guys so much. All of you, thank you. Es maravilloso estar con todos ustedes el día de hoy. Yo los amo muchísimo. Me encanta estar aquí. Gracias. So I was just checking in with the Holy Spirit this morning to see what what he wanted me to talk about. Y yo chequeé esta mañana con el Espíritu Santo y confirmar de qué es lo que Él quiere que yo les hable. And I was looking at the section that I had chosen, the release from guilt, and I just wasn't feeling it. Y yo estaba mirando esta sección de la que habíamos hablado, la liberación de la culpa, y como que no la sentía. And the release from guilt occurs in the holy relationship. So we're going to talk about the holy relationship. Y la liberación de la culpa tiene lugar en la relación santa, entonces como creo que más bien nos vamos a enfocar en la relación santa. And specifically the section in A Course in Miracles called the healed relationship, which is in chapter 17, section 5.
Y especialmente lo que vamos a mirar va a ser la relación que ha sanado, que la podemos encontrar en el capítulo 17, la sección 5. So, A Course, this is what I want to say. A Course in Miracles works. Y lo que quiero decirles es que un curso de milagros funciona. Its intention is to create a peaceful mind. Y su intención es crear una mente que esté en paz. Its intention is to bring the people that study it, the students and the teachers, to peace in their life, so that peace instead of fear is the guiding light of their lives. Y lo que hace es que reúne a estudiantes y a maestros de un curso de milagros para que vivan en paz, para que sea la paz la que ilumine su camino, no el miedo. And it works. Y funciona. It works. And really, all you have to do is do the lessons. Y en realidad lo único que tienes que hacer es practicar las lecciones. There is, I think, there's a section right here. I think it's I need do nothing. I think it's in this chapter. I'm not sure. Inclusive hay una sección, creo que en este capítulo, que dice no necesito hacer nada. So I need do nothing to make this course work. Entonces yo no necesito hacer algo para que este curso funcione. All I have to do is read the lesson every day. Lo único que debo hacer es leer la lección cada día. It's really what occurs in the power of your intention. Realmente se trata de lo que ocurre con el poder de tu intención. When a person picks up A Course in Miracles and starts reading, Cuando una persona coge un curso de milagros y empieza a leerlo, they really have no idea what they're doing, what they're undertaking, what kind of endeavor they are undertaking. no tienen ni idea en lo que se están metiendo, en la jornada, el viaje en que se meten. But reading A Course in Miracles is extending an invitation to the Holy Spirit to work miracles in your life. Y el leer un curso de milagros es extender una invitación al Espíritu Santo para que obre milagros en tu vida. And a miracle is a shift in perception. Un milagro es un cambio en la percepción. So it doesn't mean that the Holy Spirit is going to heal the sick and raise the dead through you. No quiere decir de que el Espíritu Santo va a levantar a los muertos y a sanar a los enfermos a través tuyo. That isn't the kind of miracles that we're talking about. Ese no son los tipos de milagros de los que estamos hablando. The miracle is the shift from your identity to a small, distinct, personal self. Y el cambio realmente que ocurre es con lo que te has estado identificando a un movimiento hacia tu verdadero ser. So you're shifting your identity from that to I am the Holy Son of God or daughter herself. Y estás pasando entonces con lo que te identificabas anteriormente a ser la santa hija de Dios, el santo hijo de Dios mismo. God didn't create me as a body. God created me as light. Dios no me creó como un cuerpo, Dios me creó como luz. And when we come to this world, we forget the truth of what we are.
Cuando venimos a este mundo se nos olvida la verdad de lo que somos. We forget that we are, we forget that we remain as God created us. Y digamos que se nos olvida reconocer, saber, tener certeza de que somos tal como Dios nos creó. And really all that means is we are not separate from God. Y en realidad todo lo que eso significa es que no estamos para nada separados de Dios. So we have forgotten that we are one with our Creator. Entonces se nos olvidó que somos uno con nuestro Creador. And we're afraid to remember. We're Y afraid to, tenemos miedo we're afraid that, de recordar. we're afraid in our remembering that we'll lose ourselves. Y tenemos que al recordar nos perdamos a nosotros mismos. So what Jesus tells us in A Course in Miracles is that we feel guilty. Entonces lo que Jesús nos dice en un curso de milagros es que nos sentimos culpables. So we might not be aware of that guilt, but we can trust Jesus that he tells us that our problem is guilt. Y puede que no estemos como muy conscientes de esa culpa, pero podemos confiar en Jesús cuando Él nos habla de que está allí y que ese es nuestro problema. So the guilt that this unconscious guilt that is in our mind is guilt about leaving God, thinking that we were better than God. Y culpa es una culpa que está inconsciente y está en nuestra mente y tiene que ver con la idea de que nosotros creemos, con la creencia de que abandonamos a Dios, un pensamiento, una idea de que nosotros somos mejores que Dios. So I think what the languaging in A Course in Miracles is that we've usurped God's throne. We feel guilty for usurping God's throne. Y pienso que el lenguaje que se usa en un curso de milagros es usurpar. La razón por la que nos sentimos culpables es porque creemos que hemos usurpado el lugar de Dios. So if we look at that, that's feeling like that we put ourselves on the throne, right? Y si miramos honestamente eso, pareciera como que nosotros hemos tratado de ponernos a nosotros mismos en el trono, ¿cierto? And we feel guilty. Y nos sentimos culpables. So what have we done with that guilt? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con esa culpa? We project it. La proyectamos. So what does that mean? ¿Y eso qué significa? Well, we've done a very strange thing. Hemos hecho algo muy extraño. We've created a whole world that is an illusion. Hemos creado todo un mundo que es ilusorio, In which to project our guilt. en el que usamos para proyectar nuestra culpa. So what does that mean? ¿Y eso qué significa? Well, we look out on the world and we blame others, people, situation, events for all of our problems. Y entonces lo que nosotros hacemos es que cogemos esa culpa y se la echamos a otros, ya sea personas, a situaciones, eventos, se lo ponemos afuera. I'm positive that you're like me. Y yo me siento muy segura que tú eres como yo. And you like to blame other people for your problems.
Y te gusta echarle la culpa a otras personas por tus problemas. It's my husband's fault that I'm upset. De pronto es la culpa de mi marido el que yo esté molesta. It's my kids' fault that I'm upset. Es la culpa de mis hijos que esté molesto. I don't know about in what country you live, but a lot of people in this country are always upset about our president. Yo no sé en el país en el que tú vives, pero en muchas personas están muy molestas acerca de nuestro presidente. Politics is a really, really good place to displace guilt. La política es un muy buen lugar en donde uno desplaza la culpa. So just think about how many times in the day that you're blaming something else for your upset. Entonces piensa, ¿cuántas veces en el día tú le estás echando la culpa a algo más y que sea esa entonces la razón por la que tú estás molesto? That is the projection of guilt. Esa es la proyección de la culpa. I'm never upset for the reason I think. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. That's one of our lessons from A Course in Miracles. I'll say it again. Esa es I'm never. una, Go ahead. esta es una de las lecciones de un curso de milagros. La voy a decir de nuevo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. You know, you can hear that lesson for years. Tú puedes escuchar esa lección por años. And one day you wake up and you understand it. Y un día te despiertas y la entiendes. It takes takes a lot of practice Toma mucha práctica for most students. para la mayoría de los estudiantes. So it takes a lot of practice for most students to come to a place where they realize, wow, I am not upset for the reason I think. Entonces, toma mucho tiempo para algunos llegar a ese lugar, ese momento en donde hay la realización. Oh, yo no estoy disgustado por la razón que creo. Our human mind is so clouded with guilt. Nuestra mente humana está tan nublada de culpa That it's that there's a confusion. que hay una confusión. You read A Course in Miracles and it makes no sense to you. Lees el curso de milagros y no tiene sentido para ti. But what's occurring in your reading of A Course in Miracles, whether you realize it or not, Pero lo que está ocurriendo con tú leyendo un curso de milagros, ya sea que te des cuenta o no, is through that invitation of reading it, of inviting the Holy Spirit in. es que a través de esa invitación, de que invitas al Espíritu Santo a que entre, That cloud of guilt, that cloud of confusion is slowly dissipating from your mind. para hacer esa invitación, esa nube de culpabilidad lentamente se va removiendo de tu mente. And you're not doing anything, you're just reading the lessons. Y tú no estás haciendo nada especial, solo leyendo las lecciones. It's being done for you. Esto se está haciendo por ti, By the Holy Spirit. por el Espíritu Santo. But the Holy Spirit is your right mind. El Espíritu Santo es tu mentalidad recta. The Holy Spirit, you could say, is your higher mind. El Espíritu Santo, podríamos decirlo, es tu mente más elevada. So when you endeavor to undertake the lessons of A Course in Miracles, you're inviting your higher mind to correct your mind.
Y entonces lo que tú haces cuando te metes en este viaje de la práctica de las lecciones de un curso de milagros es que estás invitando a esa parte de tu mente, la que está más elevada, a que haga el trabajo de corrección. And so the process over the year that you might do the lesson or the years that you do the lesson Y ese proceso que te tome, ya sea de hacer las lecciones por un año o por años, is to slowly dissipate those clouds of guilt from your mind. es para que lentamente se vayan desvaneciendo esas nubes de culpabilidad en tu mente. Until one day you come to the realization that I really have been blaming the world for all my problems. Hasta que llega un momento en que te das cuenta de que de verdad tú has estado echándole la culpa al mundo por todos tus problemas. I blame other people for my upsets. Yo le echo la culpa a otras personas por mis disgustos. And in that moment, you withdraw projection. Y en el momento en que tienes esa realización, retiras la proyección. In the realization that my blaming others is keeping guilt in my mind, you realize that you don't want to do that anymore. Y en ese momento en que tienes la realización de que yo estoy manteniendo a los demás culpables por mis problemas, de que estoy como manteniéndolos presos a eso, en mi mente ya hay un deseo de no querer hacerlo más. So I'll say that again because it bears repeating. I'll say that again because it bears repeating. Y lo voy a decir de nuevo porque se merece que lo repitamos. So you come to a place in your mind Tú llegas a un lugar en tu mente where you're aware en donde eres consciente, te das cuenta that blaming others for your upset de que echarle la culpa a los demás por tus resentimientos, tu malestar, is the projection of guilt es la proyección de la culpa and is keeping you from being peaceful. y está evitando que estés en paz. And in that moment, you turn within. Y en ese momento tú te volteas hacia tu interior. Which is what I mean by you withdraw projection. Y a eso es a lo que yo me refiero cuando yo te digo que tú retiras la proyección. So this world that we see Entonces este mundo que nosotros vemos and all the problems that are in it that we see todos los problemas que vemos en él are a creation of our mind. son una creación de nuestra mente. And it's fascinating. Y eso es fascinante. Yeah. That when I stop blaming others for my upsets, Que cuando yo dejo de echarle la culpa a los demás por lo que me molesta, when I turn within and go to the Holy Spirit with those upsets, que cuando yo voy adentro y le llevo estas molestias al Espíritu Santo, this is where the holy relationship comes in. es donde entra la relación santa. So I go to the Holy Spirit in my relationship. I'm upset, and I turn within and I go to the Holy Spirit and ask for forgiveness.
Entonces voy al Espíritu Santo. En mi relación santa yo estoy molesta, entonces voy al Espíritu Santo y pido ayuda con ello. And forgiveness is asking the Holy Spirit to see it differently. Y el perdón es pedirle al Espíritu Santo verlo de una manera diferente. So this again is the Holy Spirit, the holy relationship. So De nuevo, esta es la relación santa. when I'm upset with a brother, Entonces, cuando yo estoy molesta con un hermano, instead of trying to fix the brother, en vez de tratar de arreglar al hermano or blame the brother or yell at the brother, o echarle la culpa al hermano o gritarle al hermano, I realize that I'm never upset for the reason that I think. me doy cuenta de que nunca estoy disgustada por la razón por la que creo, Because I've practiced A Course in Miracles enough that that's programmed in my brain. y porque he practicado lo suficiente en Curso de Milagros que eso ya está programado en mi cerebro. So I'm upset with a brother and I can get to that place where, wow, I'm never upset for the reason I think. What's going on here? Y un momento estaba molesta con mi hermano y luego me encuentro en un lugar en donde sé que no estoy molesta por esa razón. Uy, ¿qué está ocurriendo? And I turn within. Y me voy adentro. I turn within my own mind and I commune with the Holy Spirit, asking to see my brother differently. Y yo lo que hago es que voy a mi interior, al interior de mi mente, y allí entro en comunión con el Espíritu Santo y le pido poder ver a mi hermano de una manera diferente. That's forgiveness. Eso es lo que el perdón es. And what forgiveness will do is remove those clouds of guilt from your mind. Y lo que el Espíritu Santo va a hacer es remover esas nubes de culpabilidad en tu mente. And this is what I meant when I said that this course works. Y esto es a lo que yo me refería cuando decía que este curso funciona. So when one begins this work, A Course in Miracles, Cuando uno inicia este trabajo con un curso de milagros, it's like, I'm sure your experience is the same as mine. es como que yo sé que tu experiencia es la misma que la mía. It's like my mind was just this swirling cloud of grievances. Es como que mi mente es esta contenedor revuelto de muchos resentimientos And I was very scared. y estaba muy asustada. I was scared of everything. Le tenía miedo a todo. I lived in such fear. I had no idea the kind of fear I was living in. Tenía tantísimo miedo que ni siquiera podía reconocer que toda mi vida estaba basada en miedo. It's like it's amazing that you can be so afraid in life and not even know that you're afraid. Es increíble que estés tan asustado en tu vida y que ni siquiera reconozcas lo asustado que estás. Like a semi-conscious state of anxiety is the norm for humanity. Es como que estar en un estado de más bien ansiedad es como lo normal para la humanidad. And our mind is so clouded with grievances. Y nuestra mente está tan nublada con resentimientos. But when you pick up A Course in Miracles, Pero cuando tú coges un curso de milagros, you're inviting a higher power. You're inviting the light into your mind. estás invitando a un poder superior, estás invitando a que la luz entre en tu mente. And it accepts that invitation immediately.
y toma, acepta esa invitación inmediatamente. The love that El your amor. Father has for you is so great. I'm going to cry. El amor que tu Padre siente por ti es tan grande que me da deseos de llorar. That the moment that you create an opening in your mind, that love rushes in. El momento en que tú permites una apertura en tu mente, ese amor te inunda. But it might seem like your prayers aren't being answered. Parece que tus oraciones no son contestadas. You might not feel that love immediately. Puede que no sientas ese amor inmediatamente, But I guarantee you it accepts the invitation immediately without exception. te garantizo que el amor acepta tu invitación de inmediato sin hacer ninguna excepción. That love, which is God, is waiting for that moment in which you say, there's got to be something better than this. Ese amor que es Dios mismo, está esperando, añorando ese momento en que tú llegues a esa conclusión de que debe haber algo mejor, debe haber una mejor manera. And that confusion, that cloud of confusion and the grievances and the fear that you have lived with as a human being starts to be undone. Y toda esa confusión, esa niebla de resentimientos, de miedo en la que has vivido como ser humano, empieza a ser deshecha. So what I'm really describing here today is the process that we go through of our undoing. Entonces lo que yo estoy describiendo aquí el día de hoy es el proceso que nosotros atravesamos en nuestro deshacimiento. And the undoing is removing those clouds of guilt from our mind. Y el deshacimiento es el remover esas nubes de culpa de nuestra mente. And as those clouds of guilt are removed from our mind, we become more and more peaceful. Y en la medida en que esas nubes de culpabilidad se remueven de nuestra mente, nosotros nos volvemos estamos más y más en paz. So where does this work occur? Y entonces, ¿en dónde ocurre este trabajo? In our relationships. En las relaciones. Everything is relationship. Todo es relación. What I've been describing really is our relationship with the Holy Spirit or our higher power. Lo que yo he estado describiendo es la relación que tenemos con el Espíritu Santo o con nuestro poder superior. So that's one relationship, and that's the primary relationship. Esa es una relación entonces, y esa es la principal. Is the communication between yourself and the Holy Spirit. Es la comunicación que hay entre ti y el Espíritu Santo. Yeah, one of the most common questions that I hear from beginning students is, how do I know when the Holy Spirit's talking to me? Y una de las preguntas que yo recibo con mucha más frecuencia de los estudiantes que están iniciando es, ¿cómo sé que estoy hablando con el Espíritu Santo? Well, the Holy Spirit is always talking to us. Porque el Espíritu Santo siempre está hablando con nosotros, hablándonos a nosotros. And my suggestion is just keep talking to him. Just keep asking for the miracle. Mi sugerencia, la que te hago es, sigue hablando con el Espíritu Santo, mantente pidiéndole la ayuda.
which is the forgiveness process. Asking for the miracle is the forgiveness process, asking to see any situation, person, place, event, thing differently. Y eso es lo que el perdón es, pedir el milagro para poder ver de manera diferente cualquier persona, situación o evento. So that primary relationship is the dialogue that you have, the inner dialogue with the Holy Spirit, with your higher power. Y este diálogo interno es esa relación que es la más prioritaria y es la conversación permanente que hay entre tu ser y el Espíritu Santo. To make it really simple, you ask the Holy Spirit for help, and then you listen for the answer. Y para volverlo bien sencillo, lo que haces es le pides ayuda al Espíritu Santo y esperas escuchando su respuesta. That's a dialogue, right? Y eso es un diálogo, ¿cierto? It's a communication between at least two people, a dialogue, or two things. So there is a dialogue between you, an inner dialogue between you and your higher power. Y eso es un diálogo. Puede ocurrir entre personas, puede ocurrir entre dos cosas. Es una conversación en donde que ocurre en tu interior entre tú y tu poder superior. So you ask for help. Pides ayuda. And the important part is that you listen for the answer. Y la parte que es importante es que escuches la respuesta. We have to open our minds to receive that guidance. Tenemos que abrir nuestra mente para recibir esa guianza. We have to listen, Tenemos que escuchar, be silent, hacer silencio, wait, esperar, receive. recibir. And you'll know that it's the Holy Spirit because it will feel happy, joyous, peaceful. Y puedes reconocer que la respuesta proviene del Espíritu Santo porque se va a sentir felicidad, dicha y tranquilidad. It'll be so if it seems confusing, it'll be the thing that makes you, that you want to do. It'll be the thing that you want to do. Y si sientes como alguna confusión, la manera de reconocer es que la respuesta de Él es lo que tú quieres hacer. The Holy Spirit will always lead you up out of the darkness into the light. El Espíritu Santo siempre te va a guiar sacándote de la oscuridad hacia la luz. Fear will lead you down. El miedo te va a bajar, a hundir. So the answer from the Holy Spirit is not what you're afraid of. It's what you really want. Realmente la respuesta que te dé el Espíritu Santo no es la que debes temer. Lo que Él responde es lo que realmente quiere. So that's our primary relationship, our conversation, our dialogue, our inner dialogue, our communion between ourselves and our higher power. Entonces, esta es nuestra relación principal, esa relación en donde hay una comunicación, un diálogo que ocurre en el interior, una comunión entre nuestro ser y nuestro poder superior. And then we have our relationships in the world. Y luego tenemos nuestras relaciones en el mundo. And this is where the real work of A Course in Miracles happens. Y esta es como el lugar en donde tiene lugar el trabajo verdadero de un curso de milagros. It happens in our relationships with others, with our brothers. En las relaciones con los demás, con nuestros hermanos.
Because what happens with our brothers? Porque ¿qué ocurre con nuestros hermanos? We get triggered. Nos detonan, We get upset. nos molestan, We get angry, scared, fearful. I said scared. We get angry, scared, sad. y con ellos nos da rabia, nos asustamos, nos entristecemos. We have all kinds of emotional upsets in our relationships. En nuestras relaciones podemos experimentar todo tipo de disgustos emocionales. This is our working ground. This is our school. Ese es nuestro campo de trabajo, es nuestra escuela. So if there's one thing that you could take away from this talk today, Si hay una cosa que te puedas llevar contigo de esta charla, that would save you years of time, que puede ahorrarte años en el tiempo, it would be to realize that all of my upsets in relationship puede ser, es de que te des cuenta que todo disgusto en las relaciones are not about fixing the other person, no tienen nada que ver con arreglar a la otra persona. not about changing the other person, No tiene que ver con cambiar a la otra persona, but that upset, that trigger, que esa molestia, esa detonación is revealing guilt in my mind. lo que está haciendo es que está revelando la culpa que está en mi mente. This will change your life. It's huge. Y esta conciencia cambiará tu vida porque es algo inmenso. I'm never upset for the reason I think. Nunca estoy disgustado por la razón que creo, nunca. So anytime that I'm upset, it is an opportunity for forgiveness. Entonces, cada vez que estoy disgustado, tengo una oportunidad para perdonar. It's an opportunity to remove that guilt from my mind. Es una oportunidad de remover esa culpa de mi mente. So my upsets in life Entonces, mis disgustos en vida are revealing or mirroring to me the guilt that's in my own mind. lo que hacen es que me están revelando o me están reflejando la culpa que reside en mi propia mente. That's a miracle. Eso ya es un milagro. It's a miracle to come to a place in your mind when you realize that any upset is coming from the guilt in your mind. Es un milagro llegar a ese lugar en tu mente en donde te puedes dar cuenta que cualquier disgusto proviene de la culpa en tu mente. Think about it. Piensa en eso. If all of a sudden you stopped trying to change any kind of external circumstance, Si tú de repente te detienes y dejas de intentar cambiar algo en el exterior, cualquier circunstancia externa, and you realize that any upset in an external circumstance had nothing to do with what you're seeing in the world, y te das cuenta de que cualquier circunstancia externa no tiene nada que ver
con lo que pareces que estás viendo en el mundo. But was simply, you could say it's simply the Holy Spirit revealing to you guilt in your mind. Y sencillamente es como que el Espíritu Santo sencillamente está revelándote la culpa en tu mente. And so that then it is an opportunity to remove that guilt from your mind. Y entonces se torna esto en una oportunidad para remover la culpa en tu mente. You know why it's so huge? ¿Y sabes por qué es esto tan inmenso? Because it would be the end of conflict. Porque le pondría fin a todo conflicto. When there's the responsibility prayer in A Course in Miracles, when I take responsibility for everything that I see. Y una oración de toma de responsabilidad en un curso de milagros. Cuando yo tomo responsabilidad por todo lo que veo, So the other person is not responsible for my upset. la otra persona no es responsable por mi disgusto. Right? I'm responsible for what I'm seeing. Yo soy responsable por lo que veo. Can you see how that's the end of conflict? Because I wouldn't be trying to change anything. Y ves cómo eso se vuelve el fin del conflicto porque ahí yo dejo de intentar cambiar algo. I wouldn't be trying to change behavior. No estaría yo tratando de cambiar el comportamiento. I wouldn't be trying to be an activist and change the world. Tampoco tendríamos que ser activistas y tratar de cambiar al mundo. I wouldn't try to try to save my friends and family that are addicts from themselves or myself. No tendría que tratar de salvar a mis amigos o mis familiares que están en la adicción o a mí mismo. So if my dialogue with my friends and family, my beloveds, my brothers, Y si ese diálogo que yo tengo con mis amigos, mis familiares, con mis seres amados, if my dialogue with them changed from trying to fix them or change them into just allowing and accepting them for exactly who they are. y si mi diálogo cambia y se demuestra que yo no estoy tratando de cambiarlos, de arreglarlos, sino más bien que estoy permitiendo y aceptándolos tal y como son. My conflict with everything would end. El conflicto que tengo con todo terminaría. This is a practice. Y esto toma práctica. It's not something that we'll get to immediately. Y no es algo a lo que se llega inmediatamente, But this is what we practice in our relationships. pero es lo que practicamos en nuestras relaciones. So the next time that you're upset with someone, Entonces, la próxima vez que tú estés disgustado con alguien, the practice would be, I'm never upset for the reason I think. mi práctica sería, nunca estoy disgustado por la razón que creo. This upset is showing me a cloud of guilt in my mind. Molestia lo que me está es mostrando una nube de culpa en mi mente. And this upset is then an opportunity for me to release that guilt. Y esta malestar entonces se torna en una oportunidad que tengo para liberar esa culpa, soltarla. It's a simple thing to say. Es algo fácil de decir. It's a little harder to do. Es un poquito más difícil hacerlo. It takes, actually,
It takes great presence. Toma muchísima presencia. So in other words, it takes awareness of what's going on in the moment of the upset, being very present. Toma estar muy presente, como estar bien consciente de qué es lo que realmente está ocurriendo en ese momento en que siento el malestar. I don't know about you, but I think that's fun. I like that challenge. No sé cómo es para ti, pero a mí me parece que eso es divertido. Me gusta ese desafío. I like that challenge of when I'm upset, my job is to observe the upset, is to not react, right? But just to observe what's going on in my mind. Y a mí me encanta ese desafío, que cada vez que yo sienta molestia, lo que me corresponde a mí hacer mi trabajo es observar mi mente, no reaccionar, sino observar qué está ocurriendo a mí. A very different way of operating in the world. Esta sería una manera muy diferente de cómo operar en el mundo. Because again, you're taking responsibility for what's going on. Porque de nuevo estás así, entonces tomando responsabilidad por lo que parece estar ocurriendo. The normal way of operating in the world is I'm upset and it's your fault and you need to change. La manera tradicional en el mundo es que yo estoy molesta por tu culpa y tú eres el que tiene que cambiar. Of Course in Miracles says everything here is upside down and backwards. El curso de milagros dice aquí todo está al revés, invertido. And so that way of thinking is upside down and backwards. Así que esa manera de pensar también está al revés, está invertida. So to change it would be to say, I'm upset. This is about something within me. What's going on in my mind? Y entonces una manera de hacer el cambio es cuando me doy cuenta, estoy molesta y esto realmente tiene que ver con algo que está ocurriendo en mi interior, me está hablando de lo que está ocurriendo en mi mente. This upset is an opportunity for me to release guilt from my mind. Esta molestia es para mí una oportunidad en que yo puedo soltar culpa que cargo en mi mente. Holy Spirit, help me to see this person differently. Espíritu Santo, ayúdame a ver a esta persona de manera diferente. That's all we need to do. Eso es todo lo que nos corresponde hacer a nosotros. In that moment of upset, En ese momento de molestia, we invite in the Holy Spirit. invitamos al Espíritu Santo. That's all we need to do. Es lo único que necesitamos hacer. But we have to have that presence of mind to do that. Pero tenemos que tener esa presencia en la mente para poder hacerlo. So if we're upset and we're in a reaction, we're yelling or screaming or crying or whatever it is. Pero si estamos molestos, si estamos en reacción, estamos gritando, llorando, histéricos, lo que sea que estemos haciendo, Then our mind is in a state of reaction, and there's no presence, there's no access to allowing the Holy Spirit in. y entonces si estoy en ese estado, eso realmente es un estado de reacción y allí no tengo acceso al Espíritu Santo, no le estoy permitiendo entrar en mí. So the practice, the challenge, the fun part is to remember that when we're upset, not to react. Y entonces lo que es divertido, la parte chévere de este desafío es que cuando llegue el momento yo pueda recordar de no reaccionar.
but instead to ask the Holy Spirit for help. Y más bien, en vez de reaccionar, pedirle al Espíritu Santo ayuda. So we can realize it's really just a realization and awareness of, oh, I'm reacting here. This is triggering me. I'm mad. Toma esa conciencia, es de darme cuenta, hey, aquí estoy reaccionando, esto me activó algo en mí, estoy molesta. That's bringing presence to the upset. Y haciendo eso, estamos trayendo presencia a ese malestar. There's a difference between being upset and yelling. Hay una diferencia entre estar molesto y gritar. Getting in a conflict and an argument of some sort. Meterse en una discusión conflictiva de algún tipo. So the difference is in being aware of, oh, I'm angry. Y la diferencia reside en poder darse cuenta, tengo rabia. I have a choice of what to do with that anger. Y tengo una elección de lo que puedo hacer con esa rabia. In that moment, you're free. Y en un momento, eres libre. The power of decision is my own. El poder de tomar decisiones lo tengo yo. But if I'm unconscious that I even have a decision, then I'm not free. Y entonces, si estoy inconsciente de que puedo decidir, no soy libre. So this is how we're bringing presence to the situation, being aware that we're upset. Entonces, esta es la manera como nosotros traemos presencia a una situación, cuando nos damos cuenta de que estamos molestos. And then making a choice to ask the Holy Spirit for help. Y luego tomamos la decisión de pedirle al Espíritu Santo su ayuda. That's freedom. Eso ahí reside la libertad. That's holy relationship. Eso es relación santa, It's huge. grande, It's life-changing. cambia la vida. It will bring peace to your mind. Y le va a traer paz a tu mente. The clouds of guilt will dissipate. Las nubes de culpa se desvanecen. The connection to your higher power, to the Holy Spirit, will become clearer and stronger. La conexión con el Espíritu Santo, con tu poder superior, se va a volver cada vez más clara y más fuerte. Love and light will rush in to fill those places where guilt and fear once lived. Y el amor y la luz rápidamente van a querer inundar esos lugares que estaban antes tomados por la culpa y el miedo. Truth will replace falsehood. La verdad va a reemplazar la falsedad. Fear is false. El miedo es falso. Guilt is false. Culpa es falsa. Fear and guilt are mistakes. El miedo y la culpa son errores. Mistakes that have occurred because we believed we were separate from our Creator. Y esos errores nosotros creemos que han ocurrido por nosotros habernos separado de nuestro Creador. Fear and guilt is like a coat that we put on to protect ourselves. El miedo y la culpa funcionan como un abrigo que nos ponemos creemos que nos da protección. And we're just taking that coat off, that suit of armor off. Y nos vamos quitando ese abrigo, ese escudo de protección. And love is what replaces it. Y el amor es lo que lo reemplaza. Love is what replaces that fear.
El amor es lo que reemplaza ese miedo. And fear and guilt are synonymous. They're the same. El miedo y la culpa son sinónimos, son lo mismo. So our upsets, right, Entonces nuestros disgustos, nuestras molestias, are our opportunity to remove fear and guilt from our mind. son entonces oportunidades de remover la culpa y el miedo de nuestra mente. So what occurs as we go through this process of undoing that the Course in Miracles provides? Y entonces, ¿qué ocurre mientras nosotros atravesamos este proceso de deshacimiento que ofrece un curso de milagros? Is that we become more and more peaceful and more joyful. Es que nosotros podamos convertirnos en seres más y más tranquilos, más y más dichosos. Peace and love become our operating system instead of fear and guilt. Y el amor y la tranquilidad se vuelve nuestro sistema operatorio en vez de la culpa y el miedo. And the beauty of it is we don't need to do anything. Y la belleza de esto es que nosotros no tenemos que hacer nada. Besides asking the Holy Spirit for help. Sí, pedirle ayuda al Espíritu Santo. In other words, I need do nothing means there's nothing that I need to change. That help is immediately available to me right now. Y en otras palabras, cuando decimos que no hay nada que tengamos que hacer, quiere decir que esa ayuda está disponible, completamente disponible aquí y ahora. Now, when you go out and you practice forgiveness, you practice what we've presented here today, A Course in Miracles. So when you practice A Course in Miracles, Y entonces cuando tú sales y empiezas a practicar el perdón, empiezas a practicar lo que hemos aprendido el día de hoy, empiezas a practicar un curso de milagros and you get upset with a brother y te molestas con un hermano and you react, y reacciona and there's conflict, y surge un conflicto and maybe you've done something you're not happy about, you've gotten in an argument, you've been nasty. de pronto tu parte ha sido una parte que a ti no te gusta, que te hace sentir como infeliz acerca de ti mismo, ha sido malo. You have seemingly failed because you reacted. Aparentemente has fracasado porque reaccionaste. Well, Jesus has even addressed that issue. Jesús inclusive también ha hablado acerca de esta situación, de este problema. Because he's told us that forgiveness undoes the past. Porque Él nos dice que el perdón deshace el pasado. That is the compassion of our brother Jesus. Esa es la compasión que tiene nuestro hermano Jesús. That even though we've made mistakes, whenever I talk about Jesus, I cry. I just weep in gratitude. Y aunque hemos, sí, cometido errores, y yo cada que hablo de Jesús, a mí se me aguan los ojos porque siento una gratitud infinita para con Él. So he addresses that situation when we've gotten to that upset and we're ashamed of ourselves, right? Because we've yelled at our loved ones. Y cuando entonces estamos en esa situación de que se nos escapó, nos molestamos con el hermano, gritamos, dijimos lo que no queríamos y sentimos como vergüenza, nos sentimos mal acerca de nosotros mismos. He says, that's all right, darling. Darling sister, Él te dice, brother. Yeah. está bien, mi amor, está bien, mi hermano, está bien, cariño, no sé a You qué can te refieres. you can apply that forgiveness now.
siempre puedes aplicar el perdón ahora. So when I look back at my past with guilt and shame for the things that I've done, Entonces, cuando yo miro a mi pasado, encuentro cosas por las que siento culpa y vergüenza, cosas que he hecho. I can ask the Holy Spirit to see that differently too. Le puedo pedir al Espíritu Santo su ayuda para poder ver eso diferente, poder también ver eso de manera diferente. There's no problem, there's no act, there's no issue that you've ever had or you've ever done that cannot be forgiven. Y no hay ninguna hecho, ninguna acción, ninguna equivocación que tú hayas hecho que no pueda ser perdonada. So we're talking about the release from guilt in relationship, right? Estamos hablando de la liberación de la culpa en las relaciones, ¿cierto? And it doesn't have to be in what we call real time. It can be in the past as well. Y no tiene que ser cosas que están ocurriendo activamente en este momento. Puede referirse a cosas que hicimos en el pasado. Eso está bien. So again, I can look back on my past, De nuevo, puedo mirar a mi pasado, whether it occurred this morning or 20 years ago, ya sea que ocurrió lo que ocurrió esta mañana o lo que ocurrió hace 20 años. those things that I feel guilty about and most ashamed of. Esas cosas por las que me siento culpable, las cosas por las que me siento avergonzada. And I can ask the Holy Spirit to see that differently too. Y también puedo pedirle al Espíritu Santo que me ayude con esas cosas. Forgiveness undoes the past. Porque el perdón deshace el pasado. That's what that means. I can apply it to my past mistakes. Eso es lo que eso quiere decir. Lo puedo aplicar a los errores que cometí en el pasado. That is the release of guilt. Y en eso reside la liberación de la culpa. There's that section, the release of guilt, that I'm teaching from today, and from the healed relationship that I'm teaching from today. Estas secciones en el curso de la relación santa y de la relación, perdón, de la liberación de la culpa y de la relación santa de las que estoy enseñando el día de hoy, It talks about the atonement. habla allí acerca de la expiación. So the Holy Spirit sees you as you are in truth, never having been separate from God. Y allí habla de que el Espíritu Santo, la manera como el Espíritu Santo te ve a ti es como que estás siendo como fuiste en tu creación, como eres en verdad, como que nunca te has separado de Dios. That's the atonement. Y eso es lo que la expiación es. That is, I and my Father are one. Eso es lo mismo que mi Padre y yo somos uno. I am still as God created me. Sigo siendo tal como Dios me creó. I never took a detour into a world of guilt and sin and pain. Nunca me desvié y me adentré a un mundo de culpa, de pecado, de dolor.
that's an illusion. Eso es una ilusión. The illusion is that I could be separate from my Father. Y la ilusión es que yo pueda separarme de mi padre. The illusion is that I think that I could be separate from love. La ilusión es que yo pueda creer que me puedo separar del amor. I've forgotten that I am still one with my Father and I am that love. Se me olvidó que yo soy una con mi padre y que sigo siendo ese amor. And when I look out on the world and I see people Cuando miro en el mundo y veo gente, that I'm in conflict with, personas con las que estoy en conflicto, I've forgotten that they are still one with their Father. a mí se me olvidó que ellos siguen siendo uno con su fuente, con su padre. So I do it to both myself and to others. Así que esto se lo aplico a ambos, a mí y a los demás. I'm going back to that section. Hold on. También. The purpose of atonement is to dispel illusions. El propósito de la expiación es desvanecer las ilusiones, Not to establish them as real and then forgive them. no establecerlas como reales y luego perdonarlas. So that we're taking it just a little bit higher here in this in my talk. Y la estamos como elevando un poco en esta charla. So the atonement is where the mind is in a state of unity. Entonces la expiación es en donde la mente está en un estado de unidad. So where A Course in Miracles brings us to Entonces, hacia donde nos lleva un curso de milagros, the peace of God, la paz de Dios, that our mind lives in the atonement. es que nuestra mente vive en la expiación. So there comes a time in this lifetime, not some other lifetime, not heaven, here, now, in this lifetime, Entonces llega un momento en esta vida, no en otra vida, no en el cielo, en esta vida, when your mind will live in a state of atonement, if it isn't already. cuando tu mente va a vivir constantemente en un estado de expiación, si es que aún no lo está experimentando. The life of Jesus was our example of this. His mind was in a state of atonement. La vida de Jesús es un ejemplo para nosotros. Su mente estaba en un estado de expiación. And this is what this book is doing for us, bringing us to the same state of mind that Jesus had when he walked the earth. Y esto, el curso de milagros, esto es lo que está haciendo por nosotros, lo mismo que hizo por Jesús, que podamos estar en este estado mental mientras estamos caminando por la tierra. It's a state of unity consciousness or non-duality. Es un estado de conciencia unitaria o de no dualidad. So that quote said, what I've been describing is that we're looking out on the world and we see issues and we forgive them.
Y entonces, parte de lo que esta cita dice y lo que he estado tratando de escribir, es que vemos como problemas en el mundo y los vemos como algo para perdonar. And that's our practice, Y esa es nuestra práctica. right? Because most of us are living in a place where we're getting upset. Occasionally, at Porque least. la mayoría de nosotros seguramente estamos en un lugar en donde nos estamos molestando, así sea ocasionalmente. That's our practice. Esta es nuestra práctica entonces. But when those clouds of guilt have been removed from the mind sufficiently, Y entonces cuando esas nubes de culpa sean removidas lo suficientemente de la mente, our mind will join the atonement. nuestra mente se va a unir a la expiación. Or in other words, our mind will be in a state of non-duality. O en otras palabras, nuestra mente va a estar en un estado de no dualidad. And that means that the separation is ended. Nothing is separate from what I am. Y entonces lo que eso significa es que no hay nada separado de lo que yo soy. Everything is love. Todo es amor. Because the identity, your identity has been shifted away from a separate self to a unified self. Porque tu identidad, con lo que te has identificado, ha atravesado por un cambio y ha cambiado de la identidad consigo mismo a la identidad con tu verdadero ser unificado. Yeah. That's the purpose of A Course in Miracles. Y ese es el propósito de un curso de milagros. To take us to that state of non-duality. Llevarnos a ese estado de no dualidad, Which is the peace of God. que es lo que la paz de Dios es. I'm going to quote something here now from the healed relationship. Y quiero hacer una cita de la relación que ha sanado. The holy relationship is the expression of the holy instant in living in this world. La relación santa es la expresión del instante santo mientras uno viva en este mundo. The holy relationship is a constant reminder of the experience in which the relationship became what it is. La relación santa es un constante recordatorio de la experiencia en la que la relación se convirtió en lo que es. So the holy instant is that non-duality in which that instant, that moment in which our mind shifts into the awareness that I am one with everything. Y ese instante santo es un momento en donde nuestra mente cambia, hace un cambio a la conciencia de que yo soy uno y de que soy uno con todo lo que existe. So the forgiveness work that we do in our relationships, in our day-to-day relationships, Entonces el trabajo de perdón que nosotros hacemos en nuestras relaciones, las relaciones cotidianas, that is what takes us home. eso es lo que realmente nos lleva a casa. This is how all of our relationships are holy relationships. Por eso es por lo que todas nuestras relaciones son relaciones santas. Every encounter is a holy encounter. Cada encuentro es un encuentro santo. And when those encounters
trigger upsets in our field. Y cuando esos encuentros desencadenan molestias en nuestro campo, We then see that as an opportunity for forgiveness. luego podemos ver que eso realmente es una oportunidad para perdonar. So now in our relationships, we know that this is a learning ground for us to remove the clouds of guilt from our mind. Entonces nos damos cuenta de que nuestras relaciones es un campo de aprendizaje en donde podemos remover esas nubes de culpabilidad de nuestra mente. Until those clouds have been sufficiently removed, Y hasta que esas nubes hayan sido suficientemente removidas, and the mind is then living in unity in the atonement. y la mente esté viviendo en unidad y en la expiación, Which is the expression of the holy instant. que es la expresión del instante santo, Which is the extension of love into the world. que es la expresión del amor, la extensión del amor en el mundo. And then when your mind joins with another mind, that mind is set free. Y entonces, cuando tu mente se une con otra mente, esa otra mente es liberada. And this is how we become the teachers of God, the saviors of the world. Y esta es la manera como nosotros nos convertimos en maestros de Dios, salvadores del mundo. And remember, you don't need to do anything but be willing to see your upsets differently. Y recuerda que tú no tienes que hacer nada, solamente estar dispuesto a ver tus molestias de manera diferente. Be willing to invite the Holy Spirit into your mind at that moment of upset. That's all we need to do. Ask to see it differently. Y lo único es tener la disposición, la voluntad de pedirle al Espíritu Santo que se adentre en tu mente y mostrarle nuestro disgusto, nuestra molestia. Es lo único que tenemos que hacer para perdonar. And the Holy Spirit is already working in your mind. Y el Espíritu Santo ya está trabajando dentro de tu mente. It brought you here to listen to this talk. Te trajo aquí a escuchar esta charla. It inspired you to pick up A Course in Miracles. Te inspiró a tomar un curso de milagros. The Holy Spirit is already at work removing those clouds of guilt from your mind. El Espíritu Santo siempre está obrando dentro de tu mente, removiendo estas nubes de culpa And bringing you back into the atonement. y trayéndote de regreso a la expiación, al aunamiento, So that your life becomes peaceful, happy, and joyous. para que entonces tu vida se convierta en tranquilidad, dicha y felicidad, That's God's will for you. que es lo que es la voluntad de Dios para ti. Happiness, that's God's will for you. La compasión es la voluntad de Dios para ti. The atonement is what brings happiness. La expiación es lo que trae la felicidad. I'm done. Thank you. Namaste. Terminé. Muchísimas gracias. Namaste. I don't think we have time for a question. It's up to Madeline. I don't know. No creo tener tiempo para preguntas, pero lo que diga Madeleine. Ok. Si hay algún
Hermanito, compañero que quiera hacer alguna pregunta, bienvenido. ¿Sí? Regresar igual. Well, if there's anyone that has any questions, we could look at them right now if there's anything. Por ahora yo expreso mi gratitud. Gracias por confirmarle a mi mente de que el curso lo que nos regala es verdad. So I just want to take a moment and express my gratitude. Thank you for confirming that how the course works in my mind. Comparto contigo este curso, a lo que nos dice Jesús, que realmente no tenemos que hacer nada, simplemente leer el libro, leer el texto y hacer la lección del día. And I also share with you how we experience Jesus and what he tells us in A Course in Miracles, the need that we do not need to do anything, that we just need to apply to read the lesson every day and practice. Well, thank you. Thank you all always for the opportunity to be here with you. It's a blessing. It's a blessing for me. Muchísimas gracias a todos ustedes por la oportunidad de estar aquí. Para mí siempre es una gran bendición. Bien, entonces tenemos una pregunta. We do have a De- question, Sudie. Okay. Es de Well, it says, Irma. La leo y... Ok. Dice Vilma, muchas gracias. Dos preguntas. ¿Cómo mantener la coherencia cuando al darme cuenta al mismo tiempo actúo contrario al Espíritu Santo? so this one is from Vilma. She is asking how to maintain coherence when at the same time I realize that I am acting like contrary to the Holy Spirit, to the Spirit. Well, it's awareness. When you realize that you're acting contrary to the Holy Spirit, you're at a moment of decision. Eso es conciencia, porque cuando tú te das cuenta de que estás actuando como contrario al espíritu, es que te estás dando cuenta. Hay conciencia. So Es que la pregunta viene con otra parte aquí, madre. Llegó la otra parte de la pregunta. Así. Sudie, there's a second part to this question. Just should I don't know if you need to say something else where you were heading, or if I can read right now the other part of the question. go ahead and read the rest of the question. Yeah. So the same is Vilma, and so she is adding that. I'll read the whole thing again. So so this is two questions in one. How to maintain coherence when at the same time I realize that I am acting against the Spirit, and to see another's need as my own and not believe that it is something different from me. Right. So how to be coherent between spirit and seeing someone else's interest different than mine. It's the power of decision. Se trata acerca del poder para decidir. So how would I maintain coherence? It's like maintaining coherence is, am I going to stay in the atonement? Entonces la pregunta, ¿cómo puedo mantener la coherencia? Mantener la coherencia es como yo preguntándome, ¿voy
a ir a la dirección de la expiación? Or am I going to listen to the ego and go into that modality? ¿O voy a escucharle al ego y irme en esa dirección, entrar en esa modalidad? It's always my decision. Siempre va a tener que ver con mi decisión. If you're aware, and it sounds like you're aware, that Si tú te das cuenta you're not maintaining coherence, you're aware of that, right? como haces la pregunta, parece que te estás dando cuenta. Entonces, ahí de que no estás manteniendo la coherencia. Entonces, te estás dando cuenta, hay conciencia. So that there's a decision there. Do I want to go into this conflict, or do I want to ask the Holy Spirit for help? Entonces, estás frente a una decisión que puedes tomar. O me adentro en este conflicto o le pido ayuda al Espíritu Santo. If you're not conscious of it, if you're just reactive, then there's no awareness there to make that decision. Pero si no te das cuenta, solamente estás en la reacción y no has reflexionado, entonces no hay una conciencia. But once you're aware that, oh, I'm not maintaining coherence here, Una vez que tú te das cuenta, no estoy siendo coherente en esto, then you are free to make that decision. eres completamente libre de tomar esa decisión. And then the second half of your question, if I understood it correctly, is the answer would be is I don't have to figure out how to see my brother as the same as me. Y entonces para la segunda parte de tu pregunta, si es que la entendí correctamente, mi sugerencia es que a mí no me corresponde pillarme, entender cómo ver a mi hermano igual que yo. I ask the Holy Spirit to help me to see them differently. Le pido al Espíritu Santo su ayuda para que me ayude a ver de manera diferente a mi hermano. Obviously, I'm seeing my brother as separate from me. Obviamente estoy viendo a mi hermano separado de mí. Right. So the answer, always the answer is to ask the Holy Spirit to see it differently. Siempre la respuesta va a ser pedirle al Espíritu Santo su ayuda para poder ver de manera diferente. Or to ask the Holy Spirit for help. You can make it even more simple. O más simple, pídele ayuda al Espíritu Santo. It's not complicated. There's only one problem and there's only one solution, right? The problem is I think I'm separate from God, and the solution is that I'm not. It's the atonement. Y es algo muy sencillo porque yo creo que tengo un problema. Hay un único problema, es la separación, creerme separado de Dios, y hay una solución, y es que no estoy separado de Dios. Eso es lo que la expiación es. You don't have to make it complicated. No tengo que complicarlo. It's not complicated. No es complicado. So the solution is always asking the Holy Spirit to see it through his eyes, to see it differently. La solución siempre, la respuesta siempre va a ser pedirle al Espíritu Santo poder verlo a través de sus ojos. That's asking for the miracle, asking for the atonement. Eso es lo mismo que pedir el milagro y pedir la expiación. That's our solution to every problem. Esa es nuestra solución a todo problema que parece presentarse. Remember, our primary relationship is the dialogue that we have with the Holy Spirit. Recuerda
que la relación principal que queremos conservar es el diálogo interno que tenemos junto con el Espíritu Santo. So keep that dialogue going. Help, Spirit, help me to see this differently all the time, daily. Tú mantén ese diálogo continuo, pídele ayuda, ayúdame a ver de manera diferente y haz esto en todo momento, a diario. And then when we're upset with our brothers, when we get triggered, we ask for help. Y cuando nos molestemos, ¿qué va a ocurrir? Pedimos ayuda cuando cuando se haya desencadenado algo en mí, le pedimos su ayuda. I hope that answers the question. Espero que haya contestado tu pregunta. See. He replied, thank you and yes. Bien, gracias. Nuevamente gracias y gracias por extenderme tu amor y tu luz a través de esta enseñanza que nos acabas de dar. Y a ti, Lili, también. Mil gracias por la traducción. Thank you again, Sudie, for your teaching today, for extending your love and light. We appreciate you and everything you give us. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Qué bonito. Gracias. Muchas gracias y te esperamos nuevamente por aquí. We hope to see you again here, Sudie. Yeah. Thank you. Bueno, Sarita, gracias por apoyar en ese aporte técnico. Gracias a todos los que nos acompañaron hoy, aquí en Zoom y en YouTube. Sudie nos habló de la expiación y los milagros, ¿sí? Y para eso tenemos esta plataforma que nos ayuda, ¿sí? Este jueves 30 de noviembre tendremos nuestro cuarto Festival del Amor. Así que aprovechemos cada momento y cada instante que pedimos milagros. Los milagros siempre están allí. Simplemente abre el regalo y permite. Y esta plataforma es una de ellas. Voy a compartir un video y a continuación les comparto otra información. Gracias, Lili, nuevamente. So we're just sharing Sudie a video that it's going to talk about an event that that Uncursodemilagros Universal is offering starting on Thursday the 30th. So everyone is welcome. Thank you. Los milagros ocurren naturalmente como expresiones del amor. Ya llega nuestro cuarto Festival del Amor. Una fiesta inolvidable en vivo por Zoom y por YouTube del jueves 30 de noviembre 6 p.m. al domingo 3 de diciembre 1 p.m. Tendremos hermosas serenatas y conciertos. Escucharemos a Jesús hablándonos del amor. Y maestros llegados de todo el mundo que nos enseñarán inspiradoras lecciones. Lección 50. El amor de Dios es mi sustento. Lección 46. Dios es el amor en el que perdono. Lección 67. El amor me creó a semejanza de sí mismo. Lección 103. Dios, al ser amor, es también felicidad. Lección 127. No hay otro amor que el de Dios. Lección 189. Siento el amor de Dios dentro de mí ahora. Lección 195. El amor es el camino que recorro con gratitud. Lección 229. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy.
Esta celebración en vivo por Zoom y por YouTube ha sido diseñada para ti. No te la pierdas. Así que no te la pierdas. Y para los hermanos que se conectan por YouTube, activar la campanita que les va a llegar el mensaje para que no se pierdan este gran evento donde nos uniremos en esa frecuencia de amor. En la programación, en el chat, si se dan cuenta, se compartió un link donde pueden descargar la programación que tendremos estos 4 días y ahí se pueden enterar de los grandes regalos. Así que permitámonos eso. La lección del día continúa, ¿no? Mañana continuamos con nuestra lección del día. No tendremos sección ni el día martes ni el día miércoles. ¿Listo? Eso es para que nos preparemos. ¿Sí? Nos preparemos para recibir y abrirnos a esa frecuencia infinita de amor a partir del jueves 30 de noviembre, 6 p.m. hora de Colombia. Gracias a los que se conectaron por YouTube. Damos por finalizada la transmisión. Para quienes quieran, nos quedamos un instante con un poco de música e integramos toda esta enseñanza que nos ha dejado Sudie. Gracias infinitas.